Bueno, jóvenes, continuamos acá con el curso de preparación de fase privada de estructuras. Espero que ya hayan descansado un ratitito. Vamos a continuar con la clase. Solo permítanme que se me cayó mi lapicero. Entonces, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el curso y voy a compartir mi pantalla para que podamos observar. Ya lo estoy compartiendo, se lo voy a regresar porque está hasta más abajito. Entonces, estamos en unos temas bastante importantes. Son temas que día a día los vamos a ver en nuestra profesión. Entonces, el tema que tenemos para hoy, también este tema de duración, funcionamiento y materiales de las estructuras, pues es bastante amplio. Vamos a tocar varios puntos en los cuales pues queremos profundizar un poquito en algunos, entonces vamos a ir ahí viendo la duración de los materiales, el funcionamiento de las estructuras, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? Como objetivo principal tenemos conocer e identificar los diferentes aspectos que influyen en la duración y funcionamiento de las estructuras. Hemos estado mencionando como estas clases, pues tanto la clase anterior como esta van relacionadas porque estamos viendo toda la administración del proyecto, pero asimismo la administración conoce todo el desarrollo del proyecto, desde que se planifica, como ya lo vimos, tenemos que reconocer desde ese momento si las estructuras que estamos proponiendo pues van a ser duraderas, si estamos proponiendo estructuras que realmente vayan a tener esa durabilidad que nosotros deseamos, ¿verdad? Anteriormente no habían visto el objetivo de la clase, ahorita estaba revisando, no sé por qué pasa eso, porque yo sí cambio mi presentación, pero no se cambia. Entonces tenemos ahí reconocer e identificar los diferentes aspectos que influyen en la duración y el funcionamiento de las estructuras. Aquí tenemos un ciclo de vida de los materiales de construcción. Podemos ver algunos. Tenemos ahí fabricación. Estamos comenzando en el rojo, fabricación, construcción en el sitio, ocupación y mantenimiento, demoliciones, reciclaje, reutilización, eliminación, extracción de recursos. Entonces, ahí en la extracción de recursos podemos ver maquinaria, ¿verdad? ¿Qué maquinaria es la que utilizamos para poder extraer algunos materiales pues que ya no funcionan? En el reciclaje, reutilización y eliminación, ¿verdad? Es bien importante porque en el proceso, dependiendo, como les digo, todo va a depender siempre del proyecto que se vaya a estar desarrollando. Por ejemplo, yo tengo la experiencia ahorita de un proyecto que se va a desarrollar. Tenemos parte de estructura metálica. Entonces, esa estructura metálica, cuando la fuimos a observar y verla, pues está en óptimas condiciones. O sea, óptimas condiciones no para que continúe en el proyecto, porque se va a remodelar. Entonces, esa remodelación, ya pasamos este proceso que vimos en la clase pasada, que es del anteproyecto.
Entonces ya se tiene definida qué estructura vamos a utilizar, qué tipo de proyecto vamos a utilizar, qué tipo de materiales vamos a utilizar, por lo tanto, y qué tipo de diseño también arquitectónico tenemos. Y ahorita están en el proceso de los análisis estructurales. Puede ser que en el proceso de análisis estructural haya algún cambio, pero se trata de que el diseño inicial que se tenga, pues se mantenga, ¿verdad? Y pues está sujeto a cambios, eso no podemos discutirlo, porque en este caso, pues, se va a ver al final cuál va a ser el resultado, pero se trata, lo que les quiero contar es que tenemos una estructura metálica. La estructura metálica, cuando tiene vigas y columnas, sección H, pueden ser reutilizadas. Entonces, en este ciclo del proyecto pueden ver ustedes que hay una parte donde dice reciclaje y reutilización, porque hay materiales que se pueden reutilizar. ¿Cuál es una de las ventajas del acero, de las estructuras de acero? Es que las podemos desmontar. Claro que vamos a necesitar maquinaria o herramientas especiales para poder desmontarla, pero lo vamos a poder trabajar. También tenemos las demoliciones. Van a haber diferentes demoliciones en el proceso de los proyectos, dependiendo si había una estructura existente, pues se tiene que realizar y se tiene que utilizar la herramienta correspondiente. Tenemos el espacio del edificio y edificios que necesitan pues mantenimiento. Construcción en el sitio, pues son todas las construcciones que vayamos a realizar. Fabricación, cuando tenemos, como mencionaba, si vamos a utilizar una estructura de acero, la mayoría de sus piezas se fabrican, valga la redundancia, en una fábrica especializada, en una empresa que se dedica a esto, y entonces pues uno hace el pedido de las piezas que necesita y ya las llevan al lugar ya solo para ensamblarlas. Entonces este es un ciclo en el que se puede ver en un proyecto. Hablemos de la vida útil de los materiales. La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo correspondientemente con la función para la cual ha sido creada, y normalmente se calcula en horas o años de duración. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar así como normalmente, ¿verdad? Construimos y queremos que nuestras construcciones nos duren toda la vida. O sea, nuestro sistema constructivo no está pensado como en el sistema americano, ¿verdad? Que ellos tienen un sistema constructivo, diferentes sistemas constructivos, pero entre ellos podemos ver el de la casa, que es de estructura de madera. Y como mencionábamos anteriormente, estas estructuras de madera pues se construyen bajo una elevación, sobre una plataforma. Hay varios estados en Estados Unidos que su sistema es ese. Por lo tanto, ellos mismos saben que la vida útil de las casas no es por mucho tiempo. Hay casas millonarias que cuando las van a remodelar, pues se encuentran ya con muchos problemas, maderas que ya no sirven, maderas con polía, pisos que ya no funcionan, que hay que hacer cambios muy drásticos. Entonces, se sabe hasta cierto punto que estas construcciones no van a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también hay estados en esas áreas que están expuestas a los vientos fuertes, a los tornados, cosa que aquí en nuestro país pues no sucede. Nuestros vientos no son de esas magnitudes. Sí, tenemos vientos, claro que sí, pero no de esas magnitudes. Y también hay lugares que los vientos corren más rápido que, por ejemplo, en la ciudad. Vamos a hacer un ejemplo. En la ciudad los vientos corren a menos velocidad que en el campo, por ejemplo.
Entonces, va a depender, la vida útil de nuestro proyecto va a depender de con qué sistema lo realizamos. Y acá nos está indicando que puede ser calculado en horas o en años. Es importante contemplar la expectativa de la vida y durabilidad de los diversos materiales y componentes usados en la construcción, ya que su vida útil dependerá, entre otros factores, de la calidad y condiciones en sus instalaciones y construcción, del nivel de mantenimiento, las condiciones climáticas e internas de su uso. Esto es bien importante. Aquí tenemos la clave de cómo vamos a poder tener una edificación de larga vida. Entre ellas se mencionaron los factores de calidad. ¿Qué podemos mencionar nosotros en calidad? Materiales, definitivamente. Era lo que yo les mencionaba en la clase anterior, que no podemos pensar que vamos a utilizar malos materiales, que vamos a utilizar materiales sin que tengan certificación. Nosotros necesitamos respaldos, porque olvídense, en una cosa legal se destruyó un edificio, se cayó un edificio. ¿Quién construyó? ¿Quién fue el ingeniero estructuralista? ¿O quiénes fueron el grupo de profesionales que estuvo involucrado en la planificación del proyecto desde sus inicios? Estamos hablando desde el anteproyecto. ¿Quiénes estuvieron involucrados desde ese momento? No digamos quiénes lo llevaron a la construcción. Entonces, es importante la calidad de los materiales. Aquí no hay discusión, no hay discusión en calidad del cemento, no hay discusión en calidad del hierro, no hay discusión en la calidad del piedrín, de los agregados finos y de los agregados gruesos, piedrín y arena. La arena es importante que no tenga mal olor, que no tenga basura. El piedrín tiene que ser de las proporciones adecuadas. Si decimos que vamos a utilizar el tipo de piedrín de 3/4 o de media, que sea el adecuado, que esté limpio. Entonces son cosas bien importantes que hay que tomar en cuenta. Condiciones en su instalación. Esto también. O sea, no podemos tener los mejores materiales de buena calidad, si cuando los vamos a implementar en el proyecto no va a tener una buena mano de obra. Los cálculos de los diseños de las mezclas no van a ser los adecuados. Entonces, no nos sirve de nada tener el mejor hierro si no vamos a utilizar el concreto con las propiedades adecuadas. Por lo tanto, al concreto también se le hacen sus pruebas para que estemos con los estándares permitidos. Condiciones climáticas y la intensidad del uso. Entonces, todos estos factores van a intervenir en la vida útil de un edificio, de una edificación. Es fundamental promover edificaciones con larga vida útil, reduciendo las posibilidades de obsolencia y manteniéndolas vigentes de modo de evitar la demolición o remozamiento de sus componentes. Elegir materiales de larga vida útil y procurar mantenerlos en buen estado implica a largo plazo reducir la extracción de nuevas materias primas y disminuir la cantidad de basura generada. Entonces, por eso es importante hacer los análisis correspondientes, tomar en cuenta vientos, sismos, como ya lo vimos, vientos, sismos, análisis de suelos hidrológicos, dependiendo cuál vaya a ser nuestro proyecto. No hay discusión en el sentido de qué tipo de análisis vayamos a hacer para que nuestros proyectos sean totalmente útiles y tengan una vida larga. Existen ciertos aspectos que influyen en la duración y funcionamiento de las estructuras. Tenemos acá A, resistencia mecánica.
¿Cuál es la resistencia mecánica? La resistencia mecánica es la que va a determinar que nuestra estructura esté analizada a todos los efectos que nosotros pues ya hemos estudiado, todos los efectos que se han analizado, porque la estructura va a estar sometida a todos esos efectos, a todas esas cargas. Entonces nuestra resistencia mecánica va a determinar que el edificio tenga esa capacidad para soportar. Estabilidad, la estabilidad de nuestro edificio. Tenemos oxidación y tenemos la dilatación, que lo vamos a ver aquí ahorita más a detalle. Resistencia mecánica. Una estructura se considera resistente cuando soporta los esfuerzos vistos con anterioridad. Aquí está claro. Va a tener resistencia mecánica cuando nosotros hayamos analizado todos esos esfuerzos. ¿Se recuerdan de esos esfuerzos? Compresión, corte, ayúdenme ahí cuáles eran los demás. Entonces tenemos todos esos esfuerzos a los que va a estar sometida nuestra estructura, compresión, tracción o tensión. Entonces tenemos que, si todos esos esfuerzos a los cuales va a ser sometida nuestra estructura fueron analizados, vamos a tener la resistencia mecánica por la cual nuestra edificación va a soportar. Estos esfuerzos no son siempre fáciles de identificar y pueden ser debido al peso de vehículos y personas, a la fuerza del viento, a la acumulación de arena por erupción volcánica. Todo influye, por eso es importante que nosotros, y les recalco bastante eso porque créanme que es muy importante saber dónde se va a construir, dónde está el proyecto, dónde se va a realizar la edificación, porque, por ejemplo, San Pedro y Epocapa, para hacer un estudio de una construcción en San Pedro y Epocapa hay muchos análisis que se tienen que hacer. Entre ellos está eso de la arena por erupción volcánica. Allá la cantidad de arena que se mantiene una cantidad de arena constantemente en los techos. Y ahí sí que de granito en granito, eso se va haciendo un peso bastante grande para las estructuras. Porque si la actividad volcánica se mantiene todos los días, eso quiere decir que los vientos están llevando esa arena a los techos. Aparte de eso, tenemos los movimientos fuertes, los retumbos que dan los volcanes en esas áreas, pues por estar más cercanas, porque aquí las sentimos también por el volcán de fuego, que son bastante frecuentes. Entonces se tienen que hacer los análisis también de los suelos. Adicional a eso, permítanme. Tenemos la estabilidad. Una estructura se considera estable cuando resiste el vuelco. Acuérdense que nosotros hacemos un análisis por volteo en las estructuras. Para que esto no ocurra, su centro de gravedad debe estar sobre su base. Pueden definir el centro de gravedad como un punto imaginario donde se concentra toda la masa del objeto. Yo los invito a que puedan analizar, aquí tenemos la Torre de Pisa, para que ustedes puedan analizar y puedan buscar algún documental sobre esta torre, qué sucedió, por qué está así, porque esta no está así porque así la diseñaron, no tiene esta inclinación porque a alguien se le
que a alguien se le ocurrió, a mí me gustaría que esta estructura se mirara de esa forma, ¿verdad? No, esta torre tuvo un asentamiento. Entonces, por eso ustedes la pueden observar que tiene esa inclinación. Para poder, ahí sí que enderezarla o para poder seguir construyéndola, porque esta torre por mucho tiempo no podía ser utilizada por esa misma situación de lo asentamiento que tuvo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Creen ustedes que se hicieron los análisis correspondientes a esta estructura? ¿Qué fue lo que pasó? No hicieron estudio de suelos, no analizaron, no realizaron todos los análisis correspondientes o todos los estudios correspondientes. ¿Por qué sucedió esto, verdad? No es una estructura estable. Y por años la tuvieron que estar modificando. Entonces, ¿qué pasó con esta estructura? Fue una estructura que se hizo demasiado cara, por lo mismo que la estaban tratando de enderezar, le hicieron varios trabajos para que se pudiera mantener de pie y poder terminarla, porque no estaba terminada cuando empezó a suceder eso. Entonces, sí es necesario tener la estabilidad de las estructuras. A la par de esta, podemos observar también una vivienda. Si se dan cuenta, no cumple con el ancho necesario para poder tener esa altura. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que no van a ser construcciones estables. Tenemos también la oxidación. La oxidación es un factor destructor que provoca el deterioro paulatino de las estructuras metálicas hasta provocar su inutilización. El método paliativo más conocido es la pintura anticorrosiva. Otros que se emplean también puede ser el galvanizado de estructuras o simplemente emplear materiales no oxidables como el zinc. Entonces, aquí podemos observar en esa imagen que nuestras estructuras pueden oxidarse, sí pueden oxidarse, por varias razones, ¿verdad? Porque están expuestas al sol, están expuestas al agua. Si nosotros nos damos cuenta en esa imagen, este es un puente. Entonces, ¿qué pasa acá? Dependiendo dónde esté el puente, si estamos en un lugar donde, por ejemplo, si trabajamos un puente de estructura metálica o una vivienda o un edificio de estructura metálica y lo dejamos con estructuras metálicas vistas hacia el exterior, nosotros en esos lugares, solo la sal, los vientos traen la sal y nos va a corroer las estructuras. El acero en estos lugares del puerto no van a tener la resistencia adecuada, no van a tener una vida útil muy larga porque van a estar expuestas. Sin embargo, podemos aplicarles aditivos para que puedan contrarrestar estas situaciones por las que pasan, esta oxidación por la que van a pasar, porque naturalmente, por todos los efectos naturales, están expuestas a que eso suceda. Pero lo podemos contrarrestar con las pinturas anticorrosivas, o bien podemos utilizar otros materiales como el zinc, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta todo esto, el mantenimiento que necesitan las estructuras para ser duraderas. Al principio vimos eso, que las estructuras necesitan tener mantenimiento. No podemos crear, si ustedes se dan cuenta, con algo tan pequeño, por ejemplo, en la casa de uno, en nuestra casa,
Si no le damos mantenimiento a los pisos, a los azulejos del baño, cuando los vamos a ver, los baños, los azulejos están manchados. Los azulejos ya tienen una cierta película oscura en las orillas porque no se les dio el mantenimiento adecuado. Entonces, lo mismo pasa con estas estructuras. O sea, no podemos abandonar los proyectos o en nuestros presupuestos, nosotros en nuestros presupuestos tenemos que dejar un renglón de mantenimiento a las estructuras por año o a veces por 2 años, ¿verdad? Pero siempre se tiene que estimar ese mantenimiento para que esta oxidación, en este caso, pues se pueda contrarrestar con ese mantenimiento que se le puede dar a las estructuras, porque esto va a suceder. Tenemos también la dilatación. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es una propiedad por la cual ciertos materiales aumentan su volumen con el aumento de temperatura. Por eso es que ustedes pueden observar que en las carreteras normalmente vemos estas juntas estas dilataciones que se dan en las carreteras. Este aumento de tamaño que se puede producir en verano puede afectar a las estructuras grandes, las cuales se pueden deformar. Para solucionarlo, se le emplean las juntas de dilatación, que son pequeños huecos que permiten que la estructura crezca sin deformarse. Entonces, ahí podemos observar en esta imagen que acá se le colocó una junta de dilatación porque estos materiales pues están expuestos a que por la temperatura pues a expandirse. Entonces, ¿qué pasaría si no se le colocan? Pues entonces va a colapsar, estas estructuras van a quebrarse, van a rajarse, van a tener ese esfuerzo de rotura, van a romper. Entonces, es importante que se le coloquen estas juntas, buscando ¿qué? Buscando que las construcciones sean resistentes, tengan un tiempo de vida útil, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si apenas hablemos de una carretera de concreto? Estamos construyendo una carretera de concreto y no hacemos las juntas de dilatación, no las hacemos porque no creemos o qué sé yo. Pero ¿qué va a pasar? Al corto tiempo, el concreto, recuérdense que el fraguado del concreto lo tenemos a los 28 días, 7, 14 y 28 días. Entonces tenemos ese fraguado del concreto que sigue trabajando y aún cuando termine su proceso de fraguado, el concreto sigue trabajando internamente. Entonces, si no se le hacen las juntas de dilatación, por eso es que ustedes cuando van en las carreteras de concreto pueden ver que tienen ciertos cortes. Entonces, vamos a ver aquí una imagen. Aquí podemos ver este tipo de juntas de concreto que tenemos acá. Y aquí también podemos observar otra junta de concreto que se le va a colocar en el pavimento. Entonces, con eso, pues estamos contrarrestando que se nos vayan a deformar las estructuras, que las estructuras tengan más vida útil de esa manera. Tenemos también por acá el concreto armado. ¿Qué es el concreto armado? Es la mezcla de cemento, arena, grava y también agua. Estos 3 componentes, como ustedes ya los conocen, pues es la unión de estos materiales la que nos va a permitir tener este concreto armado, pero va a ser concreto armado hasta cuando le agreguemos el acero, ¿verdad?
Entonces, aquí tenemos ya aquí tenemos una imagen de una superficie, de una construcción que ya está lista para que se le pueda verter el concreto. Una vez endurecido, resiste con gran eficiencia a los esfuerzos de compresión. Sí se recuerdan de los esfuerzos de compresión, ¿verdad? Es cuando estamos comprimiendo. O sea que el concreto tiene esa particularidad, esa ventaja que va a ser muy resistente a la compresión. En cambio, su naturaleza no resiste los esfuerzos de flexión. ¿Se recuerdan cuáles son los esfuerzos de flexión? Pues es esto, es estirarlo. Entonces, no nos va, el concreto armado no nos va a resistir la flexión. No nos va a resistir esta parte. Entonces, solo no resiste la compresión. Eso hay que tenerlo bien claro. Para corregir esta debilidad en su interior, se introducen varillas de acero. Entonces, aquí ya compensamos esta deflexión que pueda tener solo el concreto. O sea, que solo el concreto se va a deflexionar totalmente, pero con las varillas de acero vamos a tener una resistencia a la flexión. Porque entonces el acero ya viene a tener a contrarrestar ese refuerzo. Para corregir esta debilidad de su interior, se introducen varillas de acero. Al procedimiento de fabricar en este material elementos estructurales se le conoce como encofrado. Aquí podemos observar en esta imagen, le llamamos encofrado, cuando ya vamos a hacer algunas fundiciones de vigas o muros estructurales. Hoy en día, pues, se construyen también muros ya totalmente de concreto, en los cuales, pues, se trabaja un encofrado. El encofrado está formado por madera para poder hacer la fundición de estos elementos estructurales y ahí lo podemos observar. Tenemos también el agregado grueso. La grava o agregado grueso es uno de los principales componentes del hormigón o concreto. Por este motivo, su calidad es sumamente importante para garantizar buenos resultados en la preparación de estructuras de hormigón. ¿Sí? Tenemos que tener un agregado grueso limpio, sin basura, sin ninguna partícula que no sea el piedrín, ¿verdad? No podemos tener ninguna partícula, no podemos tener ningún otro elemento. Tiene que estar totalmente limpio y tiene que ser del tamaño adecuado. No podemos tener otro tipo de... Si estamos pidiendo en nuestras especificaciones un agregado de 3/4, y nos llega el de 1/4 y ya tenemos el diseño de nuestras mezclas con este material, pues no lo podremos cambiar, ¿verdad? Entonces, para que nuestros proyectos y nuestros edificios sean duraderos, hay que tomar en cuenta todos esos puntos. Tenemos por acá también los perfiles de acero. Aquí podemos ver un perfil de acero tipo I.
son los elementos básicos de las estructuras metálicas. Existen multitud de tipos y su nombre se lo da a su propia forma. Suelen estar unidas entre ellas mediante soldaduras o pernos. El ejemplo más internacional de la estructura construido con este tipo de material es la Torre Eiffel. La semana pasada también estuvimos ahí analizando un poquito el tipo de estructuras con las que podemos trabajar y entre ellas está que podemos utilizar los perfiles de acero. Y tiene ventajas y también tiene desventajas, como todo material. Por eso todos los materiales los tenemos que ir analizando para que podamos nosotros saber qué tipo y en qué lugar pues los vamos a utilizar sin tener así como que duda en ello, porque lo vamos a planificar bien. Y una de las ventajas que nos da este tipo de material es que la mayoría de sus piezas, o digamos que todas sus piezas, pues nos llegan a la obra para ensamblarlas. Estas piezas en una construcción, dependiendo de qué estemos trabajando, pues se mandan a solicitar a la fábrica que las provee, y en base a eso pues ya llegan a la obra a tener esa facilidad, obviamente con la maquinaria adecuada, porque tampoco estos perfiles de acero pues vienen a ser estructuras bastante pesadas, por las cuales se necesita equipo especializado para poder ensamblar. Entonces, sus ensambles son por medio de pernos, de platinas, bases de concreto que se tengan que fundir a unas profundidades bastante grandes. Hay dependiendo qué se vaya a trabajar para algún tipo de edificio, se trabajan el estudio de suelos o los análisis que se hagan de suelos, pues también nos proveen unas opciones para poder cimentar según lo que el estudio nos diga. Entonces, nos hacen unas propuestas para poder tener una cimentación. Puede ser por medio de zapatas, puede ser pilotaje, entonces va a depender del proyecto que vamos a desarrollar, pero sí podemos hacer edificios, sí podemos tener estructuras bastante duraderas con este tipo de material. Sin embargo, como vimos anteriormente, la oxidación en este tipo de material pues es algo que está a lo que está expuesta, por lo tanto hay que prever por medio de los aditivos correspondientes, pinturas, etcétera, para poder contrarrestar todo lo que le pueda suceder a este tipo de estructuras. Y pueden ser edificaciones que pues tarden bastante, que tengan mucho tiempo de vida útil. Y como yo les comentaba hace un momento, también una de las ventajas que tiene este material es que lo podemos reutilizar. Entonces, si en algún un edificio está hecho de este tipo de material, se puede reciclar, se puede desmontar. Obviamente va a llevar su proceso de desmontaje y encontrarle otro uso a las estructuras en otro lugar, ¿verdad? Pero sí puede ser un material que puede ser reutilizado. Quiero mostrarles también la importancia de reconocer las varillas de acero. Muchos de ustedes tal vez se han dado cuenta que las varillas, la única varilla que no tiene corrugación, que no es corrugada, es el acero número 2. Es el acero que nosotros también lo identificamos como el acero de 1/4. Y luego desde el acero de 3/8, de media, de 3/4, de 5/8, etcétera, está corrugada. ¿Cómo vamos a identificar que la varilla que nos están vendiendo es legítima? Es algo muy importante también que yo les mencioné, que
no podemos tener opciones en los materiales de construcción. Esto es parte de que nuestros materiales tener materiales de calidad es parte de que nuestras construcciones tengan vida útil para largos años. Como les mencionaba, nosotros quisiéramos diseñar para toda la vida, ¿verdad? Pero también las construcciones pues se les pone como mencionamos, un tiempo. Estamos diseñando para 40 años, estamos diseñando para 20 años. Por ejemplo, los proyectos de drenaje, ¿qué vida útil tiene la tubería que vamos a utilizar y cuántos años le estamos dando nosotros de vida útil al proyecto? Entonces es importante que vayamos aplicando los materiales de construcción adecuados, como les mencioné, aunque hagamos una construcción muy pequeña y tengamos una construcción muy grande, no cambiemos nuestra forma de actuar, no solo en el sentido de apegarnos a las normas, sino de ética profesional. Es nuestra responsabilidad desarrollar proyectos de calidad, desarrollar proyectos que tengan una vida útil larga, desarrollar proyectos que sean capaces de poderse construir. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Cuando nosotros tengamos la oportunidad de verificar una avería en la ferretería o en la empresa que nos lo vaya a proveer, primero, pedir los certificados, pedir las certificaciones de calidad del producto que nos están vendiendo. Segundo, nosotros también podemos observar. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde tengo mi cursor, donde dice GUA, significa que esta varilla está siendo fabricada en Guatemala. Aquí la podemos observar y dice, lo voy a agrandar un poquito. Vamos a ver. Creo que, y esta la voy a quitar. Disculpen por alguna razón si miran mi pantalla con las presentaciones al lado, es que cuando yo la pongo aquí en pantalla grande, fíjense que no me corren las presentaciones, no sé por qué. Pero lo voy a averiguar y lo voy a arreglar. Entonces, aquí podemos observar las varillas de acero, donde tienen que tener esto. ¿Qué significa? GUA, que está hecho en Guatemala. 60, que son grado 60. Si ustedes han observado, han comprado, han planificado, y entonces tenemos varillas grado 40, grado 60, hasta grado 70. Entonces, dependiendo qué tipo de varilla, qué grado de varilla vamos a utilizar en nuestro proyecto, pues entonces esa es la que vamos a pedir. Podríamos decir que la varilla, digo comercial en el número, pero no comercial de calidad del hierro. Entonces, es la que más se utiliza, es la grado 40, pero porque va a depender, si nosotros especificamos que necesitamos una varilla grado 60, pues grado 60 es la que nos tienen que dar. Grado 70, pues grado 70 es la que nos tienen que dar. Aquí tenemos W, que es la norma ASTM. La norma A706 y tenemos la norma Cobanor NTG, que significa que es de Guatemala, 36016. Bajo esas dos normas están las especificaciones técnicas de esta varilla. Entonces, por tal razón, es importante que nosotros conozcamos qué tipo de acero es el que estamos comprando. Cuando encontramos acá el número 8, es porque nos está diciendo el tamaño, el diámetro de la varilla que estamos solicitando. Entonces, ustedes tienen que reconocer cómo está la nomenclatura, digamos, de las varillas. En este caso, la número 8, ¿de cuánto sería? De 1 pulgada, porque estas vienen en octavos. Entonces, la número 8, cuando nosotros miramos en nuestros planos, pues, vamos a proponer, porque como vimos anteriormente, nosotros tenemos que hacer
un dimensionamiento de nuestros elementos estructurales, tenemos que asumir una cantidad de hierro y luego tenemos que analizar para ver si nos chequea y posiblemente nos diga, van a utilizar un hierro número 8. Entonces, el número 8 ya sabemos que es una varilla de 1 pulgada. Entonces, la tenemos que identificar acá. Y luego AG, que es la marca de la empresa que está desarrollando el producto. Entonces ahí pueden ustedes observar si una varilla de acero no tiene la identificación, de hecho en Guatemala no tiene el grado 60, no tiene la norma, no tiene la indicación del diámetro y tampoco tiene la marca de la empresa, no les están vendiendo un producto de calidad. Ese producto ni lo usemos. Porque si usamos productos que no están certificados, entonces no vamos a tener nosotros el respaldo de decir que estamos construyendo edificaciones que vayan a tener una vida útil pues larga, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, que lo reconozcamos y que seamos observadores. Ahorita están ustedes en un proceso donde tienen que conocer esta parte, vayan a la ferretería, pidan, hay muchas ferreterías tienen pues tienen ya unos pedacitos de acero para mostrarlos y los tienen identificados. Entonces, véanlos físicamente, tóquenlos para ver la rugosidad que tiene estas varillas, porque se siente el espesor. También, cuando hablamos de la varilla grado 60 a la grado 40 y a la grado 70, pues nos vamos a dar cuenta que la varilla es más delgada conforme va subiendo los grados, aunque su resistencia sea más grande. Entonces, conforme uno empieza a conocer estos productos, pues se va dando cuenta también qué tipo de varilla es la más adecuada para trabajar y obviamente pues lo que nos indique nuestro diseño. Entonces, acá les dejo esto para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Acá también quiero que observemos aquí tengo una tablita donde podemos ver los espesores del acero. Entonces tenemos el hierro, aquí donde estoy mostrando con mi cursor, tenemos la varilla de acero. Aquí nos está diciendo el número de varilla, el diámetro nominal, el área en centímetros cuadrados, el perímetro en centímetros y el peso de la varilla también. Entonces acá podemos ir observando, por ejemplo, donde tengo mi cursor, tenemos la varilla de 1/4. ¿Para qué utilizamos esta varilla? Esta varilla la utilizamos en estribos. Obviamente no es regla general, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo va basado en nuestros análisis estructurales, porque no va a ser lo mismo que construyamos pues, una casa, una vivienda residencial, a un edificio que va a tener 15 niveles, 17 niveles. Entonces, cuando mencionamos estribo, el diámetro del hierro que vaya a utilizar para el estribo, pues va a ser diferente. Entonces, pero aquí tenemos el acero de 1/4 y está identificado con el número 2. Tenemos el acero de 3/8, donde estoy con mi cursor, y esto nos está indicando que está identificado como número de varilla número 3. El acero de media pulgada, lo tenemos identificado con número 4, que estos pues son los que más se utilizan, ¿verdad? Pero como siempre vuelvo a repetir, va a depender de nuestro diseño. Tenemos el hierro de 5/8, que en varilla lo vamos a identificar como número 5. Tenemos el de 3/4, donde está mi cursor, y lo identificamos como varilla número 6.
Y tenemos el de 7 octavos con un número de varilla número 7. Tenemos también el acero de 1 pulgada y lo identificamos con el número 8. Aquí lo podemos observar. Y luego, después de 1 pulgada, ya vienen aceros más gruesos, de un diámetro más grande. Y este de 1 octavo lo vamos a identificar con el número 9. De 1 1/4 lo identificamos con el número 10. De 1 3 octavos lo identificamos con el número 11. Y de 1 1/2, que es uno de los aceros más gruesos, lo identificamos con el número 12. Entonces es importante que ustedes tengan esta tablita y lo conozcan, porque para hacer sus análisis necesitan saber el perímetro, necesitan saber qué medida tiene la circunferencia del acero. Otro de los materiales importantes son los blocks. ¿Qué tipo de block vamos a utilizar en nuestra construcción? ¿Estamos utilizando el correcto? ¿No estamos utilizando el correcto? También le tenemos que hacer. Todos estos materiales tienen sus propios estudios. El block tiene sus propios análisis de laboratorio para que tenga las resistencias correspondientes. De hecho, como les menciono, el fabricante de estos materiales también tiene que tener su respaldo. Lamentablemente, podemos decir lamentablemente, pero realmente pasan estas cosas por muchas necesidades. Pero hay muchas fábricas de block en diferentes lugares del país que no están trabajando adecuadamente el block. A veces podríamos decir que porque está más cerca de donde tenemos la construcción o porque está más económico. Decimos, voy a comprar este tipo de block, pero aquí hay un análisis bien importante. ¿Para qué vamos a usar nuestro block? Van a ser muros de corte, van a ser muros de cerramiento, van a ser para cimientos. ¿Dónde vamos a utilizar el block? O sea, es bien importante hacer esos análisis. Si nosotros queremos tener construcciones de larga vida, construcciones que por lo menos, digo por lo menos, ¿verdad? Pero que resistan un fuerte temblor, un fuerte sismo, porque un terremoto, nadie sabe cómo van a actuar las estructuras ya en un terremoto de un grado 7, 8, 9, esos ya no sabemos cómo pueden reaccionar nuestras edificaciones. Sin embargo, los cálculos se hacen hasta la resistencia más alta, ¿verdad?, de los sismos, los códigos. Entonces, pero es importante que nosotros conozcamos qué tipo de block vamos a utilizar. Tenemos que el bloque está hecho a base de cemento, arena y agregados. Son de gran resistencia estructural. Como sistema constructivo resulta excelente, ya que es un producto muy versátil. Sí, y solo sí, cumple con las especificaciones técnicas adecuadas bajo la norma. Aquí tenemos que ver las normas COGUANOR para poder saber qué resistencia necesitan nuestros materiales. Y nuestro fabricante nos tiene que dar el respaldo de la resistencia de este tipo de materiales. No es solo decir, voy a utilizar un block de 25 kilogramos, 50 kilogramos, 75 kilogramos. No, tenemos que saber dónde lo vamos a utilizar, qué funcionamiento va a llevar ese muro o ese destino del block, a dónde lo vamos a aplicar, porque si no tomamos eso en cuenta, pueden haber desastres muy fuertes. Y adicional a ello, pues no solo es el block, ¿verdad?, sino es el mortero que vamos a utilizar para la pega del block, porque podemos tener el block de la mejor resistencia,
y adecuado para lo que lo vamos a desarrollar. Pero si no tenemos el mortero adecuado para la pega del block, entonces ahí otro problema. Hay muchas cosas las que hay que tomar en cuenta, no solo es una. Asimismo, también tenemos las medidas del block. Quiero que, antes de que decirle las medidas del block, aunque ya las están viendo ahí, pero quiero que observen estos dos bloques, estos dos tipos de block que encontramos acá. Quiero que los vean. Seguro ustedes ya se han topado con este tipo de bloque en la calle o en alguna obra, ya los han visto, o en la ferretería. En la ferretería nosotros no nos van a preguntar, ay, mire, ¿usted qué tipo de bloque quiere? Nosotros le decimos, mire, necesito 400 bloques, y si no damos especificaciones, si no le decimos qué queremos, ellos nos van a dar el bloque de 25 kilogramos, porque ese es el bloque comercial que se anda para allá y para acá, para allá y para acá en las ferreterías. Usted pregunta por otro tipo de blog y le dicen, fíjese que ese solo bajo pedido, o ese no lo trabajamos nosotros, o ese sí, pero está en otra tienda y no está aquí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decir lo que queremos. ¿Por qué? Porque antes de hacer un pedido de material, nosotros ya tenemos el respaldo, ya hicimos cotizaciones, ya sabemos qué material nos están vendiendo. Y entonces las especificaciones técnicas de los materiales son sumamente importantes, no solo para que nosotros estemos respaldados en saber que estamos trabajando con un producto de calidad, sino que nuestra construcción va a ser segura, va a ser útil, pues bajo las circunstancias de las inclemencias del tiempo y de los sismos, de los volcanes, los estruendos de los volcanes, los movimientos, etcétera, pues sabemos que vamos a tener una construcción que fue analizada y que está trabajada con los mejores materiales. Entonces aquí podemos observar las medidas de este block. Hay fábricas que tienen block de 15, pero la mayoría son de 14 centímetros. Normalmente nosotros decimos, queremos block de 15, y de hecho nos dicen está bien, ¿verdad? Pero realmente si nos ponemos a medirlo, el block que estamos utilizando es de 14 centímetros por 39 centímetros por 19 centímetros de alto. Nosotros normalmente también hacemos modulaciones de nuestros bloques a 20 centímetros. ¿Por qué? Porque le estamos incluyendo 1 centímetro del mortero para pegar. Entonces eso ya nos suma los 20 centímetros en el alto del bloque, y aquí lo podemos observar, ¿sí? Entonces, yo también les invito a que puedan descargar el manual de mampostería reforzada de la GIS. Ese está en la web, es gratis, lo pueden descargar en PDF, y ahí ustedes van a poder tener esta información en base al mortero, al block, cómo lo están identificando ellos. Tenemos un block DT, como lo ven acá, DT. Este block DT es identificado como block de doble tabique. Aquí lo podemos ver. Y UT, block de un tabique, ¿sí? Si nos preguntamos cuál es mejor de estos dos, el de doble tabique. Vamos a encontrar comúnmente block de doble tabique. Algunas empresas sí lo están trabajando y algunas otras no. Están trabajando más comercial, pero normalmente este block de un tabique los están trabajando todas estas fábricas pequeñas que son artesanales. Entonces, eso nos trae una deficiencia bastante fuerte para los materiales, porque posiblemente no están certificados para poder fabricar este tipo de block. Sin embargo, es el que se mueve en nuestro medio, lamentablemente, ¿verdad?
que tenga las resistencias, habría que llevarlo a un laboratorio. Si en algún momento decimos, bueno, me están vendiendo un bloque económico y me están diciendo que sí cumple con las resistencias, una, muéstreme el certificado. Dos, como responsabilidad de ustedes, tienen que hacerle el análisis correspondiente a ese bloque que van a comprar, ¿verdad? Para estar seguros. Aquí podemos observar en la imagen que este es un bloque tipo B. Ahorita vamos a ver una tablita por qué decimos que el bloque puede ser tipo B, tipo A, por diferentes características que se tienen que tomar en cuenta. Perdonen, pero me duele un poquito la garganta. Aquí en esta tablita quiero que la observen para que podamos identificar el blog. Les digo que lean y puedan descargar el AGIES. Ese les va a servir muchísimo, tiene muchísima información. Ahí sí que es un manualito, más no recuerdo ahorita cuántas hojas tiene, pero es una base. Léanlo. Ahí sí que cómanselo todito porque eso les va a servir no solo para su examen privado, sino también para sus conocimientos, sino para su vida, para poderse desarrollar. Es una introducción a poder uno desarrollar varios cálculos, varios análisis, varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por favor, bájenlo, léanlo, que les va a servir mucho. Entonces, aquí podemos observar los grados del bloque. Entonces, tenemos que ver las normas también. Por eso les digo, todo esto tiene un enlace, ¿verdad? Enlace de especificaciones, enlace de normas, las normas COGUANOR, cómo lo tenemos que trabajar, qué resistencias, para dónde, y en fin, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que analizar acá, pero entre ellas está que, por ejemplo, acá en este cuadrito podemos ver, y como los han identificado, que tenemos bloque clase A. Aquí veamos que tiene la tablita, tiene clase, color, capacidad de carga, resistencia mínima. Estas dos son las resistencias del bloque en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, aquí podemos observar que la clase A es color azul, es el superior, se puede decir, y es de 75 kilogramos. Eso significa que el bloque clase A pues, va a tener una de las mejores resistencias. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Va a depender de nuestro proyecto, ¿verdad? Estos son muros de corte, muros de resistencia, donde vamos a utilizar este tipo de bloque. ¿Qué pasa con este bloque en costos? Se elevan los costos totalmente, totalmente. No son económicos. Por lo tanto, por eso les digo, tiene que hacer uno sus análisis y saber dónde vamos a utilizar cada tipo de materiales. Tenemos también el bloque clase B, que es el rojo, capacidad de carga alta, resistencia 50 kilogramos. ¿Qué pasa con este bloque tipo B? Uno de los bloques muy importantes. Este tipo de bloque, como este de 75, los vamos a utilizar en muros que sean de carga, muros que sean de corte, muros para cimientos. El bloque de 50 kilogramos lo utilizamos para estas áreas de cimientos. También se puede utilizar para el levantado de una vivienda, claro que sí. Lo único que nos incrementan costos. El bloque clase C, que es el verde, es una capacidad de carga media con una resistencia de 35 kilogramos.
Entonces, este sería el bloque como ideal que nosotros deberíamos de utilizar en nuestras viviendas. Sin embargo, no se utiliza porque cuando ustedes analicen este manual de la GIES de mampostería reforzada, se van a dar cuenta los parámetros con los que se tiene que cumplir para la construcción de viviendas o de edificios hasta 3 niveles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar el tipo de bloque que vamos a utilizar y que cumpla con la resistencia adecuada. Tenemos el bloque clase D, que es identificado con color negro y totalmente baja capacidad de carga. Entonces ahora ustedes van a entender un poquito que el bloque que normalmente nos venden en la ferretería y que pedimos, denos 500 bloques, denos 1000 bloques, ¿qué tipo de bloque estamos utilizando? ¿Quién lo está trabajando? ¿Qué empresa le está proveyendo a esa ferretería el material? ¿Está certificada? ¿No está certificada? ¿Qué capacidad de resistencia nos están vendiendo o qué estamos comprando nosotros? Por eso les digo que tenemos que conocer estos tipos de materiales porque quien pide vamos a ser nosotros. Quien hace las solicitudes vamos a ser nosotros. Y si nosotros no le ponemos atención a todo esto, solo vamos a pedir bloque y cuando miremos nos van a dar el de 25 kilogramos. ¿Y qué significa 25 kilogramos? Baja resistencia. Entonces no podemos pensar, aparte de que tenemos un bloque de baja resistencia, le vamos a bajar al acero y no vamos a poner acero de calidad o ni sabemos si nuestro acero es de calidad. Entonces es importante. O le dicen al maestro de obra, por ejemplo, en la ferretería, ¿qué hierro quiere? ¿Milimétrico ¿cómo es la palabra que usan? O legítimo. Entonces dice, ¿y cuánto cuesta? Pregunta. No, deme milimétrico. Entonces, desde ahí, lamentablemente, comenzamos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay construcciones que no tienen planificación y trabajan solo con el maestro de obra y no hay una planificación, no hay profesionales acuerpando esas construcciones, entonces van a estar en riesgo. Van a estar en riesgo y por eso mismo es que muchas municipalidades, muchos lugares ya están estrictamente solicitando en los lineamientos de construcción, en sus reglamentos, que todos los materiales estén respaldados, que se hagan los estudios correspondientes. Yo he escuchado a otros colegas y dicen, no, es que ahora tantos estudios que están pidiendo, pero se tienen que hacer. Es la única forma que nosotros vamos a asegurar que las construcciones que se están realizando están respaldadas. Entonces, ¿va a llevar más tiempo el proceso administrativo? Sí, va a llevar más tiempo. ¿Van a ser un poco más caros los proyectos? Claro que sí también, porque hay que hacer esos estudios, pero todo tiene que estar bien claro en el momento con el cliente, ¿verdad? Todo tiene que estar bien analizado para que después no digamos, cometimos errores y en este proyecto voy a salir tablas, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, se trata de hacer buenos proyectos con vida útil larga y también pues que dejen la ganancia, la utilidad que uno pues pretende ganar, pero para eso hay que desarrollar proyectos que sean de calidad y la calidad no la van a dar el diseño y los materiales, los análisis, ¿verdad? Entonces, aquí también podemos ver el tamaño de los bloques, lo que yo les mencionaba hace rato. Aquí donde está mi cursor les voy a mencionar, vamos a ver, tenemos el de 14 por 9 centímetros. Este bloque de 14 por 9 centímetros normalmente nosotros lo utilizamos para tabiques, ¿verdad? Así le llamamos, o le llaman el tabique que tenemos acá, para hacer algún cerramiento pequeño, dependiendo de dónde se vaya a utilizar. Este que tenemos el de 14 por 14 por 29.
El más común, el de 14 por 14 por 34 y el de 19 por 19 por 39, que este viene a ser el muro que nosotros decimos de 20 centímetros, pero en realidad tiene 19 por 19. Por ejemplo, este block de 20 lo vamos a utilizar cuando, depende, ¿verdad?, que nos diga nuestro diseño, cuánto, y es que es bien importante porque para los edificios, para la construcción de edificios, pues ya utilizamos otros sistemas constructivos, ya utilizamos otros métodos de construcción. Ya no vamos a levantar el edificio con mampostería reforzada, ¿verdad? Entonces, porque si nosotros hiciéramos un análisis de mampostería reforzada para una cantidad de niveles X, nuestros muros deberían de ser bien gruesos para que puedan tener la resistencia adecuada para soportar esas cargas. Entonces ahí se va viendo, ¿verdad?, la mejor forma donde vamos a utilizar estos materiales. Y también pues los bloques se pueden colocar de una forma de el aparejo de levantado de bloque, aparejo escalonado, también de soga. Entonces hay diferentes formas en que los bloques se pueden ir levantando. Solo déjenme revisar. Sí, aquí rápidamente les quería mostrar también algunos efectos que se dan por la utilización de los bloques pues de mala calidad. Acá tengo esta tablita que ya la mencionamos, donde tenemos el bloque de T versus el bloque UT, ¿verdad?, que es el de doble tabique y el de un tabique. Y entonces tenemos acá que ambos son buenas opciones, pero cada uno tiene sus ventajas. Cada uno de estos materiales tiene sus ventajas, ¿verdad? Tenemos acá que el bloque de T en Guatemala. En Guatemala el uso del bloque de T, que es el de doble tabique, está difundido. En los bloques pequeños que hay por todo el país, el producto es invariablemente bloque de T, o sea que está variado. Está disponible en las industrias grandes de bloque. Entonces, aquí podemos ver que el bloque de T de doble tabicación lo vamos a encontrar más en las empresas grandes, ¿verdad? Posiblemente megaproductos pueda tener este bloque. Tenemos acá que esto tiene que ver algo con la resistencia de las unidades de bloque. Los bloques se producen en general bloques de baja resistencia. Y si no fuere por la robustez que proporciona el doble tabique central del tabique de T, este sería más difícil de transportar y de hacer llegar a su destino, ¿verdad? Entonces sí creo que el que más, sí vamos a conseguir este bloque de T. Entonces acá tenemos que el bloque de T traería beneficios para todo el país y se fabricaría con más resistencia. Entonces el ACI recomienda que se utilice el bloque de T. Entonces aquí también podemos ver esta imagen de esta vivienda, cómo fue afectada en la utilización, en las áreas de los muros de bloque. Aquí lo podemos observar, los efectos que puede causar tener un bloque de baja resistencia.
Y ahí hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la calidad de bloque que estamos comprando? ¿Cuál es la calidad de materiales que se están empleando en la vivienda común? Pero esta vivienda común va a ser afectada. Cuando venga un sismo fuerte, va a ser afectada. Entonces va a colapsar. No podemos decir, es que solo es para una vivienda y mejor utilizo este tipo de bloque, ¿verdad? Sino que siempre, como les mencioné, aunque tengan una construcción chiquita o una construcción grande, tenemos que utilizar los materiales de calidad. Esto, cuando han habido sismos grandes aquí en Guatemala, este reciente es del 2011, el sismo que ocurrió en Cuilapa, en San Marcos. Tenemos el de San Marcos en el 2012. Y aquí podemos ver que muchas de las mamposterías pues no trabajan correctamente por la mala calidad del bloque y no digamos la mala calidad de los refuerzos, ¿verdad? Y miren, aquí hay algo bien importante porque todo se enlaza, por eso les digo yo que la calidad de nuestras estructuras tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de una mala calidad de bloque, una mala calidad de concreto para maquetas y una mala calidad de acero. O sea que hay muchas cosas que se enlazan al final y si no se han tomado en cuenta correctamente, pues nos van a afectar. Y aquí pues hay una imagen para que ustedes tengan la idea de la fabricación artesanal de bloque en el tejar, por ejemplo. Ahí al fondo se observa la planta de fabricación pequeña. Entonces, aquí eso nosotros nos preguntamos, ¿a dónde estamos yendo a pedir nuestro bloque? Sin embargo, yo logro ver que este bloque tiene doble tabicación. Se observa, miren, que tiene doble tabicación. Sin embargo, no se dice no se puede comprar, sino que nos presenten su certificado de calidad del material y también si en algún momento se decide comprar el bloque en uno de estos lugares, mandar a hacer los análisis correspondientes. Hay que hacerle las pruebas a todos los materiales. Ahí sí que no hay para dónde hacerle las pruebas a los materiales. Y lo que les quería mostrar también es esta imagen que tenemos el color rosa, color como rosa, digo yo, sismicidad alta. Entonces se dan cuenta, eso es bien importante, cuando ustedes vayan a desarrollar sus proyectos, conocer las áreas. Entonces aquí podemos ver en este mapa que Guatemala es en su mayoría, los departamentos tienen alta sismicidad, y ahí lo podemos observar. Sismicidad media, amarillo. Entonces ustedes ya pueden ubicar ahí qué departamentos hay ahí, pues está Petén. Podemos ir viendo qué departamentos están ahí en el área amarilla y cuando ya nosotros vayamos a desarrollar un proyecto, pues ya sabemos en qué área estamos parados. Sismicidad baja es Petén, estamos en blanco, es toda esta área que tenemos una sismicidad bastante baja, ¿sí? Pero pues tenemos que analizar qué otros eventos pueden suceder en esa área. También tenemos las amenazas de viento. Aquí tenemos un mapa también del país donde tenemos las amenazas de viento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la zona A y la zona B. Viento fuerte, tenemos el color como clarito. Tenemos lugares con alto viento. Entonces los podemos observar. Entonces uno ya va viendo qué se va a implementar en estas áreas. Como zona B tenemos viento moderado. Y aquí podemos observar otra imagen de lo que ha sucedido con los terremotos, ¿verdad? Cómo se desplazan las viviendas, porque ya no son construcciones seguras, ya no son construcciones que van a tener una vida útil larga por sus características. Yo creo que ustedes van a recordar lo que sucedió en octubre del 2013 en la ciudad de Guatemala. Entonces también acá, ¿qué sucedió? ¿Qué no analizaron? ¿Se arriesgaron a estar en un terreno
con pendientes altas o al borde de un abismo. ¿Qué sucedió, verdad? Entonces, los invito a que puedan analizar también. Esta información está en la Conred que sucedió en octubre del 2013 y también ir analizando los temblores y terremotos que han sucedido en Guatemala. El último, que fue el de San Marcos, poder ver, ahí hicieron una rehabilitación de estructuras. Eso está muy bonito. Creo que ya hay un informe. Entonces, ¿cómo se hicieron alguna rehabilitación de estructuras también? ¿Qué métodos se tomaron? Y pues esto es lo que tenemos para... Terminamos con esto, la clase de hoy, jóvenes. Espero que sea de provecho para todos ustedes. Y adicional a ello, pues vamos a contestar 5 preguntas que tenemos de esta presentación. Es importante también que tomen sus notas porque hay cosas que no están escritas, pero que son importantes que las tengamos. Y como pregunta número 1, tenemos la resistencia a la compresión del concreto se presenta por... ¿Sí? Ahí pueden revisar la presentación y está esta pregunta dentro de la presentación. La resistencia a la fluencia del acero se representa por... Las medidas del bloque comercial son... Vimos diferentes medidas, pero hay una que más se utiliza. También aquí les quiero hacer énfasis que cuando decimos comercial es porque es la que más se usa, no es porque sea un bloque, que estamos diciendo que utilicen un bloque comercial o de baja calidad, ¿verdad? Porque si yo digo el bloque más comercial que se usa es el de baja calidad, es el C, el que vimos anteriormente, pero estamos verificando cuáles son las calidades de cada bloque para que utilicemos el que se adapte a nuestra construcción. Punto imaginario donde se encuentra la masa de un objeto. Eso lo vimos donde está la Torre de Pisa. Propiedad por la cual ciertos materiales aumentan su volumen con el aumento de temperatura. Dice propiedad por la cual ciertos materiales aumentan su volumen con el aumento de temperatura. Entonces, estas preguntas las van a poder contestar con la presentación que vimos hoy. Yo les agradezco mucho por su atención. Les deseo un excelente fin de semana. Sigamos repasando, sigamos estudiando. La preparación de privado no es solo esto. Ustedes tienen un temario, el cual tienen pues que seguir, ¿verdad? Como nosotros también lo seguimos acá, pero tienen que seguir reforzándose ustedes en su casa también, investigar un poquito más, indagar un poquito más, para que podamos pues tener un conocimiento completo. Les deseo muchos éxitos en todo, tengan un buen día y gracias por su atención.